Bien, amigos, tal y como habíamos anunciado, nos place recibir en el espacio estelar del día a Luis Miguel de Camps García, que es el ministro de Trabajo, y en esas funciones el que preside el Consejo de la Seguridad Social. Muy buenos días. Muy buenos días, don Uchi. Muchísimas gracias. Aunque ustedes le vean la cabeza blanca, es bastante joven. Así es. Hijo de Atuey. Así y es. de Cecilia García. Muchísimas gracias, verdaderamente honrado por poder estar aquí con ustedes en este espacio que ustedes no solamente han mantenido, sino que mantienen en alto el bien logrado respeto de toda la sociedad dominicana. Muchísimas gracias por recibirme, don Uchi. Siempre. Luis Miguel, subrayé lo del presidente del Consejo de Seguridad Social, porque hay muchos problemas que ahora con la pandemia se han evidenciado mucho más. Y eso tiene dos vertientes. Con las ARS se ha salido a relucir que la seguridad social, la seguridad de salud no es segura, porque cuando más se ha necesitado, que es en una pandemia, la respuesta ha tenido que sufragarlas el Estado. La prueba PCR y un montón de cosas que el Estado es que ha cargado con eso. Y en cuanto a los fondos de pensiones, aquí se está dando un caso que es insólito en el mundo. Es el único caso que conocemos de un negocio en el cual los administradores ganan más que los dueños del dinero. Obviamente, como los dueños del dinero son los trabajadores, sucede así. Entonces, en ese juego, ¿tú eres más o menos el ampaya? Bueno, muchísimas gracias, don Uchi, nuevamente. Si me permite, con muchísimo gusto abordaré el tema que usted menciona, pero si me permite, yo quisiera destacar algo muy brevemente, primero. Apenas en el día de ayer, el gobierno cumplió formalmente, yo diría en el día de hoy, que es 17, cuando se asumió, sí, 9 meses de gestión. Y en el caso nuestro, particularmente, ha sido la primera experiencia en el sector público, no así en política, pero sí en el sector público como servidor público. Y quisiera decir que el país creo que hizo la decisión correcta al momento de elegir en las elecciones presidenciales, la decisión que tomó, porque en apenas estos 9 meses, con todas las dificultades habidas y por haber, una pandemia mundial de proporciones inimaginables, el gobierno presidido por el presidente Abinader ha podido lograr primero un equilibrio, tratar de lograr, y creo que lo ha logrado, un equilibrio entre la salud de la población y la salud de la economía. Cuando nosotros logramos el poder, el 16-17 de agosto, en cuanto al Ministerio de Trabajo, habían cerca de 400.000 trabajadores aún suspendidos. Con la reactivación económica, al cierre de enero, quedaban menos de 40.000. Y al cierre ya del mes pasado, pues menos de 20.000. Eso ha significado principalmente... Sí, lo que quedan son 20.000 trabajadores suspendidos. Un poco menos, sí. Claro, ha habido pérdidas de empleo. Sí. No significa que todos han retornado. Ha retornado más de medio millón de trabajadores. Está hablando de los suspendidos, pero no lo de los despedidos. Así es. De los 700.000 trabajadores suspendidos que hubo en el peor momento de la pandemia, hasta ahora, Dios mediante, no regresaremos a esos niveles, más de 500.000, más de medio millón de trabajadores dominicanos volvieron a sus espacios de trabajo. De la diferencia había, al cierre de enero, una parte todavía suspendidos y ha habido, efectivamente, algunos empleos que se han perdido, pero ha habido igual crecimiento en otras áreas. Por ejemplo, a nosotros nos llenó de sorpresa y alegría cuando vimos que en los meses de octubre, noviembre, diciembre y en los meses de este año, por ejemplo, la producción de zonas francas en cuanto a cantidad de exportación fue mayor no solamente que en el 2020, sino que en el 2019. Un año sin pandemia. Un año sin pandemia. Eso significó en ese sector puntual
que los trabajadores volvieran a sus espacios de trabajo e incluso un pequeño aumento en diferentes ámbitos. En cuanto a las diferentes áreas en donde ha habido algunas dificultades, o mejor dicho, donde la recuperación ha sido un poco más lenta, como es de esperarse, pero ha habido recuperación, por ejemplo, en sectores en donde el insumo principal no depende de la sociedad dominicana, como es principalmente, por ejemplo, el turismo. Sin embargo, ya ha habido un incremento de turistas. Por ejemplo, cuando el año pasado el presidente insistía en abrir hoteles, abrir la oferta turística, a pesar de que el mundo estaba cerrado, mucha gente le podía endilgar el hecho de que estaba siendo tal vez muy optimista. Pero gracias a esa visión y las acciones que los diferentes ministerios ejercieron, pues el país se encuentra presto, listo para aprovechar lo que ha comenzado a producirse, que es una reapertura. Por ejemplo, en esa dirección, el Ministerio de Trabajo emitió la resolución 18-2020 que facilitó las burbujas sanitarias laborales para el sector turístico, en donde el trabajador podía entonces retomar su trabajo con ciertos niveles de seguridad, de protección respecto a la pandemia y obviamente a los visitantes. Igualmente, en esa misma dirección de proteger el empleo, entre noviembre y diciembre del año pasado emitimos lo que ha sido el primer marco legal para sustentar el fomento del teletrabajo en la República Dominicana, como una manera también de que los espacios de trabajo no se pierdan y haya un reconocimiento entre la búsqueda del equilibrio de la vida familiar y la vida laboral, sobre todo en una época de pandemia en donde en donde el espacio de trabajo y el espacio de vida familiar es prácticamente el mismo. Ha habido una cantidad de avances. Por eso quería señalar primero cosas que muchas veces, y ustedes aquí son los principales voceros, si se quiere, de una parte importante de la ciudadanía en cuanto a algunas cosas que pueden hacerse bien y algunas cosas que se han mejorado y otras que se pueden mejorar. El solo hecho de que este gobierno ha decidido y ejecutó su decisión de mantener en la cabeza del Ministerio Público una persona partidariamente independiente y políticamente no comprometida, yo creo que es una demostración no solamente de inteligencia, es una demostración de transparencia, es una demostración también que nos ha permitido concentrarnos a nosotros, los que estamos en servicios públicos y en otras materias, pues en lo que nos corresponde. Y abordando ya lo que usted me mencionaba, don Uchi. Perdone que como usted va a responder esa pregunta antes, para que a usted le guste el café caliente, supongo. Lo que a mí me dan aquí, yo siempre me gusta. Un cafecito caliente, que esté caliente, para que no se enfríe. Muchísimas gracias a Café Santo Domingo, entonces ahí tenemos ese café. Entonces ahora sí gracias. Que usted iba a hablar del tema de la, que Uchi preguntaba de la seguridad social. Mire, en el año de 1992, y usted recordará muy bien, don Uchi, que fue cerca de la época del tema del banco. Eso fue 91. Pero no te vayas tan lejos. No, pero lo que pasa es que hay que entender los orígenes y las razones de ciertas distorsiones. Hubo lo que en ese momento fue nuevo, todavía actual, código tributario, en el junio, me parece, del 92. Pero mucha gente se olvida que el mes antes, en mayo del 92, el 29 de mayo del 92, el país se dotó del entonces nuevo, todavía actual, Código de Trabajo. Sí. Código, bueno, esto no fue casual, una cosa necesariamente tiene que ver con la otra. Recordemos que en esa época la ley 8701 aún no existía, eso fue 9 años después, en donde había en República Dominicana, en cuanto a la seguridad social, un sistema conocido como sistema de reparto. Por esa razón, parcialmente el Código de Trabajo fungía también como una ley complementaria en partes en temas de seguridad social. 9 años después, cuando se estatuyó la ley 8701, la ley del Sistema Dominicano de Seguridad Social, y cambió el modelo de un modelo de reparto a un modelo de capitalización individual, no fue un abordaje jurídico integral, fue un abordaje jurídico importante, un paso de avance hacia un nuevo experimento para la sociedad dominicana, y si bien es cierto, hubo ciertas modificaciones, por ejemplo, el Código de Trabajo no fue revisado de manera conjunta. ¿Por qué menciono esto? Porque en los últimos 10 años ha habido al menos 2 o 3 intentos de
tocar o modificar el Código de Trabajo, pero no ha podido producirse. Nosotros sostenemos que parte de la razón por la que esto ha sido así, ha sido porque han sido esfuerzos aislados. Igualmente, ha habido varios esfuerzos por modificar la 8701 y se han cambiado algunos detallitos, pequeños detalles, de manera muy salteada o puntual. Nosotros entendemos, y el presidente de la República lo delineó en su intervención el 27 de febrero, que entendía que el país estaba necesitado de empujes de transformaciones profundas y habló de un nuevo gran pacto social en el que se incluyen, entre otras cosas, unas reformas laborales y de seguridad social. ¿Por qué esto es importante? Porque mucha gente no se percata a primera vista del hecho de la relación que existe entre estos dos textos. Para ponerles un ejemplo, y a todo el país lo va a poder entender rápidamente. Hace un año y algunos meses, cuando la pandemia entró en la República Dominicana, el gobierno se vio obligado a crear el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleo, el FASE. Pero si usted lee el artículo 50 de la ley 8701, párrafo 1 y párrafo 2, va a ver que la ley ordena o fomenta a la creación de un fondo de seguro de desempleo. Pero ese fondo no existe. No existe 20 años después de crear esa ley. ¿Por qué? Porque existe una relación directa entre este texto y el Código de Trabajo. Entonces, no ha habido un abordaje integral. Cuando el presidente de la República señala la idea de este nuevo pacto social dominicano, es con esta visión. Ustedes han visto cómo el Congreso Nacional de la República Dominicana ha formado una comisión bicameral para el análisis, estudio y posibles reformas de la Ley de Seguridad Social, y hace aproximadamente un mes el pleno completo del gobierno dominicano relativo a la seguridad social visitamos al Congreso Nacional. Y en esa visita estuvo presente el ministro de Trabajo, presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Sí, tú. Gracias. El ministro de Salud, vicepresidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, gerente y subgerente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, superintendente de Salud, superintendente de Pensiones, tesorero de la Seguridad Social, directora de Información y Defensa del Afiliado, director del IDOPRIL, Instituto Dominicano de Protección y Prevención de Riesgos Laborales, representantes del SENASA, Ministerio de la Presidencia, etc. Y fuimos allá a decirles, de manera directa, que el gobierno se encuentra en estos momentos en un proceso de unificación de criterios sobre las posibles reformas a las que tiene que estar afectada la Ley 8701 del Sistema Dominicano de Seguridad Social, y que al concluir el proceso de unificación de criterios, el gobierno le entregará al Congreso Nacional su posición y esta entonces de una manera integral. En esa dirección puedo avanzar que justamente mañana habrá una actividad encabezada por el señor presidente en donde dará inicio al proceso de construcción de consensos para la conformación del gran pacto o nuevo pacto social de la República Dominicana. Con el objetivo ¿Cuándo de... va a ser? Mañana. Es una primicia. Donde se va a invitar a toda la sociedad dominicana, ya desde el Poder Ejecutivo, a poder ser parte de este diálogo y de esta construcción de consensos, sin renunciar a la prerrogativa, pero sobre todo a la responsabilidad que tiene el gobierno dominicano de proponer las reformas. Claro, trabajaremos en la construcción de los consensos posibles, necesarios, pero no vamos a renunciar, como representantes del Poder Ejecutivo, a el planteamiento de reformas que entendamos pueden ser mejoras necesarias al sistema. Mira, usted mencionaba, aunque tengo algunas preguntas respecto al tema de la seguridad social, pero mencionó el seguro de desempleo, que aquí se habló mucho de eso, porque en algún momento se sugería que era el mecanismo para sustituir cuando un trabajador es despedido, que le toca una cesantía. Entonces decían, bueno, pero ¿para qué cesantía? Vámonos con un seguro de desempleo. Entonces, ¿estamos hablando de lo mismo? Sería una idea que, por ejemplo, cuando un trabajador queda cesante, el empleador tiene que pagar ese dinero de la cesantía y los trabajadores han estado oponiéndose y la gente no ve con agrado eso, le tiene mucho temor y usted dice, bueno, ese seguro sería necesario. ¿Tiene ya una postura el Ministerio de Trabajo respecto a eso?
Efectivamente, como usted señala, esa ha sido la conducta histórica. Nosotros queremos aprovechar la pregunta y plantearles que nosotros entendemos que es innegociable el respeto a los derechos adquiridos de los trabajadores. Exacto. Para que estemos claros, Por ahí comenzando es que por hay que ahí. comenzar. Sí. Dicho eso, abordando el detalle adicional de su pregunta, mire, nosotros preferimos, todavía en esta etapa, que sean las partes que comiencen a plantear sus posiciones. Y le explico. A principios de este año nosotros sostuvimos reuniones tanto con el sector empleador como con el sector trabajador, de manera separada primero, luego juntos. Y le dijimos, miren señores, nos interesa construir juntos una agenda de trabajo para el 2021, para que sea una agenda consensuada, independientemente de los detalles, que habrán acuerdos y desacuerdos, pero que los temas los podamos abordar acordados. Y le dijimos, el gobierno obviamente tiene sus iniciativas, sus visiones, sus propuestas, pero en esas reuniones no les planteamos cuáles eran estas visiones, porque estamos convencidos de que las informaciones o el listado de temas que íbamos a recibir, tanto de un sector como de otro, iban a construir el temario del sector gubernamental también. Dicho y hecho, así fue. Cuando recibimos las partes, las propuestas de temas de las partes, convocamos el Consejo Consultivo del Trabajo, que es un órgano tripartito consultivo del Ministerio de Trabajo que fomenta el diálogo social en cumplimiento de los acuerdos con la OIT, en donde consensuamos los temas que íbamos a abordar de manera conjunta. ¿Cuáles son estos? A grosso modo, de manera conjunta debemos ver una reforma del Código de Trabajo, una reforma del Sistema Dominicano de Seguridad Social, así como participar en otros temas de posibles reformas que el gobierno está impulsando y que tienen impactos necesariamente directos al tema del trabajo y del empleo. Entonces, en esa dirección nosotros pretendemos que las partes nos planteen en la discusión sus visiones, sus posiciones, porque estamos convencidos de que si bien puede haber choques, como es natural y además legítimo, que es muy interesante, Don Uchi, le comento que una de las instituciones en donde se están sobre el tapete los intereses legítimos es en el Ministerio de Trabajo, legítimos de ambas partes, no necesariamente sucede en otras instituciones. Entonces, por eso, en cuanto a ese punto... Pero es muy bueno saber qué piensa el ministro de Trabajo, si la cesantía podría dejar de ser, por ejemplo. No. Porque hemos dicho que dice que es negociable. Hay que respetar los derechos adquiridos y no puede desaparecer la cesantía. Okay. No, esa parte de introducción sí, con mucho gusto la repito. La verdad que la insistencia del sector empresarial en ese tema ha sido fuerte. Ha sido tosuda. Ellos mismos se han estado haciendo una mala propaganda con eso. Y parece que no se convencen de que primero eso no se va a poder. Y segundo, eso le hace mucho daño. Efectivamente, sin embargo, si bien ha habido en la última década intentos de reformas del Código de Trabajo, como ustedes mismos señalan, ese tema probablemente ha sido el tema que ha detenido las conversaciones. Pero esas conversaciones... A lo mejor eso es lo que se busca. Tal vez. Pero ahí voy. Esos abordajes aislados, en nuestra opinión, han sido parte del problema metodológico. Le voy a poner otro ejemplo que no tiene que ver necesariamente con eso. Cuando un empleador tiene que hacer una razón de desvinculación, sea por desahucio, por ejemplo, de un empleado, paga todas sus prestaciones, sus derechos adquiridos, etcétera. Al fin del ejercicio fiscal, ese empleador, en su declaración anual de impuestos sobre la renta, no puede ser acogido ese gasto como un gasto admisible a los fines del pago de impuestos sobre la renta. ¿Por qué? Fue una erogación. ¿Por qué no? Hubo una ganancia para el empleador ahí. Les menciono esto para que nos demos cuenta de los vínculos que existen, de los vasos comunicantes que existen entre estos niveles. Por ejemplo, la ley 8701 establece 3 regímenes: régimen contributivo, régimen subsidiado y régimen contributivo subsidiado. El régimen contributivo subsidiado no existe en cuanto a los hechos, no se ha desarrollado en la República Dominicana. Se desarrolló el régimen contributivo y el régimen subsidiado. El intermedio, la mezcla, no así.
Eso obedece a muchas razones, pero una de ellas es el hecho de que hoy la República Dominicana no regula el autoempleo, el autotrabajo, el trabajador autónomo, no está regulado. Es un ámbito, si se quiere, desde el punto de vista del Código Civil. Entonces, al no estar regulado, dificulta la formalización del empleador, la formalización del empleado, y eso entonces también puede significar una debilidad en el sistema dominicano de seguridad social. Ese tipo de discusiones somos los que, de criterios que tenemos que abordar. Por ejemplo, es innegable la discusión de que la economía mundial no es la misma hoy que hace 30 años. Nada más con los avances tecnológicos ya es otra realidad. Los códigos de trabajo han sido fundamentalmente formados por el criterio clásico capitalista del desarrollo de una empresa, una industria y cientos o miles de trabajadores alrededor de esta. Hoy, con el desarrollo de las comunicaciones, el desarrollo de las plataformas digitales, por ejemplo, esa no es necesariamente la realidad y hacia futuro no se proyecta que sea la realidad mayoritaria. Ahora es múltiples empleadores y múltiples trabajadores. Es esa la discusión que tenemos que entrar, porque si no entramos allí, pudiéramos correr el riesgo de que el trabajador dominicano se pudiera convertir en una especie de comoditización, y eso no puede ser, porque un trabajador no es un quintal de habichuelas, un trabajador es una persona con derechos, con deberes, con aspiraciones legítimas por demás. Pero si no tenemos el coraje, el valor, la responsabilidad de abordar también esos temas que pueden parecer medio teóricos, pero se ven en el día a día, pudiéramos quedarnos atrás. Nosotros entendemos que esta es la oportunidad. ¿Es más trabajoso abordar esos temas de manera conjunta? Sin duda que es más trabajoso, pero seguramente puede brindar más resultados por el solo hecho de poder combinar soluciones en diferentes ámbitos. Bueno, no me perdonaría que algunas preguntas muy específicas que le voy a pedir por favor de manera directa, que tienen que ver con la seguridad social, porque este es un momento de preocupación. Sí. Nosotros tenemos pacientes que están de clínicas en clínicas buscando asistencia, por ejemplo. Hay ciertos acuerdos que con el tema de la pandemia se llegaron, y usted como presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social los conoce. La cobertura de cuidados intensivos, de hospitalización y de pruebas PCR fueron asumidas por el gobierno dominicano. Han dicho las ARS que hay una gran deuda, vi que era un poco más de 5.000 millones solo en las pruebas. Me gustaría que usted nos hablara sobre todo cuál es la deuda que tenemos en este momento con las ARS, qué tipo de negociación se ha llegado, y el tema de la cobertura, porque ya ayer hay clínicas privadas que están pidiendo a los pacientes que tienen que depositar un dinero. Entonces, como eso se había vencido ese acuerdo, fue un acuerdo que se mantuvo por vías de hecho, como de palabra, como pacto de caballeros de palabras, pero ya está ese nivel de discrecionalidad que a la larga lo que va es afectar a los pacientes. Entonces me gustaría saber cómo está esa resolución inicial del Consejo. No. Mire, en primer lugar hay que recordar que los cuidados COVID no estaban y no podían estar porque no existían en el planeta Tierra, no estaban incluidos en el catálogo de servicios. Al no estar incluidos, en términos técnicos, no forman parte. No están cubiertos. No están cubiertos y no forman parte. Pero ese es uno de los aspectos que más se ha criticado de ese sistema. Precisamente. Es decir, que nada más incluye, es decir, usted tiene derecho a esto que está aquí. Y eso no solamente deja fuera todo lo que no haya sido contemplado, y eso se traduce en una persona necesitando atenciones médicas y no recibiéndola, ¿no? Claro. Sino que además se constituye en un obstáculo para los nuevos procedimientos. Es decir, como dice ahí, que para tal cosa se le va a meter una jeringuilla y se le va a sacar la sangre, pero inventan una cosa que con un clip se hace. Tiene que seguir con la jeringuilla. Y hay que seguir con la jeringuilla, con el método viejo. Y una discusión y todos esos problemas de procedimentales eso es absurdo. Que hay que resolverlo. Eso favorece a un sector que no es el que más necesita, precisamente. Mire, precisamente por temas como ese, los temas de cobertura de COVID, al no haber sido contemplados, el gobierno anterior hubo que ellos hicieron un acuerdo
fuera del sistema, pero con los actores del sistema y con los recursos del sistema, esa parte muy importante. De IDOPRIL sobre todo. Efectivamente, sobre todo, o la parte más directa, en donde se le dio atención a la población. ¿Qué es lo que ha sucedido? Sucedió que esos recursos se agotaron. El sistema dominicano de seguridad social, entre una cosa y otra, ha aportado más de 20 mil millones de pesos en cobertura COVID solamente en lo que va de pandemia. Y entonces, con esos acuerdos, hubo unas atenciones. ¿Qué es lo que nosotros en esta gestión hemos visto y estamos haciendo? Hemos visto que esos niveles de llave abierta no pueden mantenerse. Había que controlarlos, había que racionalizarlos, sin poner en riesgo la salud de las personas. Entonces, hace algunas semanas, pocos días, se logró un acuerdo sustituyendo el anterior, en donde, a propósito de la decisión, en nuestro criterio correcta, el Ministerio de Salud Pública, de la racionalización de las pruebas PCR, pero al mismo tiempo el ofrecimiento de estas pruebas de manera gratuita y abierta, así como las antigénicas a toda la población, el Estado Dominicano comienza a recoger esos gastos. Sobre esa deuda, que sobrepasó la cantidad de recursos que se tomaron del IDOPRIL, ya está contemplado el acuerdo. No se ha podido producir el desembolso porque estamos buscando los recursos. ¿Cuánto dinero en total se le va a desembolsar? Se va a saldar la deuda, que debe reducirse en más de 1.000 millones de pesos a ese monto que ellos han señalado. ¿Qué monto ellos dicen? ¿20 mil millones? No, ese no es el total. El monto que usted mencionaba ahorita, no. El monto que ellos han mencionado, que usted recoge en su pregunta, de 5.000 millones aproximadamente. Sí, por las pruebas. Exacto. Ese monto se va a reducir en cerca de 1.000 millones. Y entonces una cantidad adicional se dotará en un fondo especial para la sostenibilidad en lo que falta de año para la atención de la salud de la población en cuanto a esos temas. Porque, como usted bien señalaba, está no solamente el tema de pruebas, está el tema de internamiento, de sobrepaso del millón. De UCI. Correcto, de UCI y de EPPs. En este momento, por ejemplo, un paciente que llega a intensivos, si tiene un plan básico, ¿se le está cubriendo el excedente del millón? Sí. Porque algunas clínicas no lo están ejecutando. Pero se le está cubriendo. Se le está cubriendo. Y el compromiso de todas las clínicas es que se cubra, porque es una obligación que el Estado Es bueno que la gente asumiendo. sepa eso, es muy importante. Igualmente, en esa misma dirección, independientemente del hecho de que han llegado las vacunas, la población se está vacunando, la reactivación económica se está produciendo, todavía estamos en pandemia. Eso es innegable. Claro. Y entonces hay que tener ciertos cuidados. Ahora, la sostenibilidad, no solamente del tema COVID, sino también de todo el sistema, hay que revisarla. Hay que revisarla porque, ¿y si no hubiese estado ese dinero del IDOPRIL, por ejemplo? Sí, claro. Sí. Entonces, ese tipo de cosas tienen que ser incluidos en coberturas en el sistema más robusto para que las pensiones, porque, por ejemplo, don Lucho, usted mencionaba algo con mucho sentido. El sistema dominicano de la seguridad social todavía no ha podido lograr que una persona que llegue a la edad de jubilación y pensión pueda tener una cobertura de salud, justamente cuando más lo necesita. Sí, cuando más lo necesita, que deja de trabajar y está viejo, ahí es cuando le quitan la seguridad de salud. Pero eso ha sido el Consejo Nacional de la Seguridad Social. No, eso ha sido el sistema. Sí, porque... El sistema, claro, el Consejo es parte del sistema. Sí. Sí, pero en cuanto a la sostenibilidad económica del sistema. Entonces, por eso es que necesitamos abrir un espacio de diálogo, de conversación franca, transparente, abierta y participativa, en donde identificar, mire, en estos aspectos se ha avanzado, qué bueno, en estos aspectos no se ha avanzado, en estos aspectos hay que resolver. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Bueno, ¿qué usted propone? ¿Qué usted propone? ¿Qué propone la gente? Y construir la solución. Yo le voy a plantear el caso de las PCR de forma específica. El Colegio Médico Dominicano elevó un recurso ante el Consejo Nacional de la Seguridad Social diciendo no es posible que tengan una sola prueba las personas que son beneficiarias de la Seguridad Social. Eso se ha dejado sin efecto porque se entiende que el régimen de apelaciones del Consejo tiene un plazo de 90 días. Son 90 días
en los cuales las personas podrían acceder a estas pruebas. Sin embargo, hay una resolución de salud pública que está dando la normativa y no está incluida, o sea que chocan. En este momento, para cualquier persona que nos esté mirando, si va a hacerse una prueba PCR, ¿tiene cobertura o solo tiene derecho a una única prueba? Es cierto, como los medios decían, que con el recurso del Colegio Médico Dominicano ya había logrado eliminar esa disposición. Personas que se quieran hacer las pruebas que sean necesarias están disponibles de manera gratuita por el servicio público. Lo que usted señala es como usted dice, hay una confusión de una aparente contradicción y no hay contradicción. Como el sistema de la atención COVID se encuentra fuera del sistema dominicano de la seguridad social, la resolución del Ministerio de Salud Pública es el que opera, o sea, no que no hay así derecho. el de la CISALRIL. O sea que no hay derecho. Sí, hay derecho en los servicios públicos de manera gratuita, tanto antigénica como PCR. Esa es la realidad en el día de hoy. Es importante decirle eso, o sea, pero lo que pasa es que usted sabe que este es un país donde la gente, básicamente los recursos de salud es en el ámbito privado. Y va a hacerse una prueba, Amadita, o va a hacerse una prueba de referencia, no puede. Perdóneme, no necesariamente, porque en diciembre del 2020, en 4 meses de gobierno, se adicionaron más de 2 millones de dominicanos que no se encontraban cubiertos por el sistema dominicano de seguridad social, en el régimen subsidiado, pero igual, con cobertura de salud. Pero usted sabe que muchos de ellos no lo saben. ¿Usted sabía que hay dominicanos que están en el régimen subsidiado que no lo saben? Su carnet, no, que no tienen carnet. O sea, bueno, gente que en la práctica no, porque hay un problema de información. Hay gente que no lo sabe. Sin duda, hay que mejorar la información. Ahora, a eso también hay que agregarle el hecho de que el Ministerio de Salud Pública ha pasado de 750 pruebas que hacía o que tenía capacidad de hacer el Laboratorio Nacional diarios a más de 8.000 diarias. Así como también ha desplegado en todo el territorio nacional estafetas o espacios, porque no son estafetas realmente, espacios para que la población pueda hacerse pruebas gratuitamente. Entonces, quiero quedar clara con eso, porque vi los titulares, hay que devolverlos. Los titulares que dicen que el Colegio Médico Dominicano logró que las pruebas PCR no tengan ese límite, sí lo tienen. La decisión que hizo de base a esos titulares no pudo indagar correctamente en todo el detalle y efectivamente la población tiene el derecho en la red pública de todas las pruebas que sean necesarias, gratuitamente. En los hospitales públicos. Así es. Los centros públicos, que hemos pedido una lista, que ese es otro pedido que vamos a volver a hacer, porque una de las dificultades es para que la gente sepa, a la gente hay que decirle dónde pueden ir los puntos, pero eso ya no le toca a usted, porque usted está en el Ministerio de Trabajo. Bueno, sí, yo creo que se nos terminó el tiempo, no podemos hablar más. Oye, quisiéramos seguir, pero ciertamente la seguridad social preocupa en el sentido de que atienda las necesidades de la gente. Porque la imagen que hay es que aquí hay un sistema que enriquece a los que tienen el control de las IPP, las ARS y demás, y que los usuarios de los servicios carecen de lo Efectivamente, por eso que menciona usted, es que yo reiteraba la importancia del anuncio que se hará formal ya mañana con mayores detalles y de un llamado, de una participación, y me atrevo a solicitarle a ustedes que de una parte, diría yo, fundamental de la conciencia social se hacen voceros, que sean partícipes, que sean no solamente reporteros, sino también actores del proceso de discusión, de construcción de soluciones para mejorar el sistema dominicano de seguridad social y crear más y mejores pensiones, crear mejores coberturas de riesgos laborales y obviamente más y mejores coberturas de salud. Usted sabe que esos son los objetivos, que tenemos nosotros que lograr. La discusión, porque seguramente de manera ideal no habrá disenso en ese objetivo, pero la discusión va a ser cómo lo vamos a lograr, y yo estoy convencido de que si hablamos transparentemente, claramente, lo vamos a poder lograr. Solo una última cosa, porque me lo dice un televidente en el chat nuestro del programa. Nosotros hemos estado hablando mucho de las pruebas, el costo de las pruebas. El ministro de Salud Pública ha dicho que una prueba PCR vale 10 pesos. 10 dólares. 10 dólares, perdón, 10 dólares, pero pagamos a los laboratorios privados, el sistema paga 4.300 pesos, que todavía se sigue pagando así. No se sigue pagando así. No sé, ¿cuánto le están pagando? No.
¿Bajó? No, es que, bueno, en primer lugar, antes eso era ilimitado. Gracias a los acuerdos que mencioné, que hemos arribado, eso ya no está ilimitado, eso está limitado a una. A una condicionada. Y el precio que se logró obtener fue una reducción muy modesta, pero bueno, una reducción de 200 pesos, de 4.300 a 4.100. Pero eso es una reducción pero entonces el gobierno muy baja. va a seguir pagando la prueba PCR a un sobreprecio enorme. ¿Y por qué que es lo que ha estado haciendo? Pero ¿por qué se paga ese sobreprecio? Esa decisión está firmada por Sánchez Cárdenas en el momento en que era cara las pruebas a nivel internacional, no se encontraban en plena pandemia, y esos son acuerdos con salud pública. ¿Por qué no se revisan esos acuerdos y se dice si están a $10? Eso es justamente lo que estamos haciendo. Ya vamos por una parte, ahora vamos a seguir la otra parte. Otro tema que se incluye. Pero a la velocidad que no van a llegar. No, pero otro tema que se incluye. Porque el tema es que eso perjudica a todos los usuarios y beneficia indebidamente a dos. Y adicionalmente a eso. A dos. Sí. Y adicionalmente a eso, don Uchi, el acuerdo anterior que ya no está, no establecía un mecanismo de revisión. Pero el nuevo acuerdo que termina se debe poner en ejecución antes de que cierre este mes, tiene una obligación de revisión constante a nivel mensual para poder reducir no solamente la erogación. Muy alto con 4.200 pesos. No, nosotros empezamos no. Por eso es que el sistema público está proveyendo estas pruebas de manera gratuita. Y entonces, desplegando en el territorio nacional la posibilidad de acceso a ella. Pero renuncian a la regulación con privada. Esa posibilidad de revisión mensual no existía. Es justamente a partir de ahora que existe. Y eso es parte de los retos que nosotros tenemos que abordar e ir resolviendo con estos sistemas, donde hay actores y hay actores. Señor ministro, bueno, pues no sean tímidos a la hora de plantear esto está mal la regulación. y hay que resolverlo de una vez, no de que un chin hoy y otro chin mañana. Muchísimas gracias. Está bien. Bueno, gracias a Luis Miguel del Camps García, que es el ministro de Trabajo. Muchísimas gracias por aceptar. Gracias a ustedes, muy amables. Vamos a hacer una pausa y regresamos para ponerle punto final a este programa de hoy con un par de cosas muy importantes.